Durante 3 años recibimos un correo electrónico de nuestro hijo muerto el día 15 de cada mes. 36 correos. Algunos contenían videos. Otros, fotografías. La mayoría eran mensajes cortos con instrucciones extrañas: llevar a su hermana por un helado, abrir una caja que había escondido en el garaje, cocinar la receta de su abuela o volver a un lugar al que mi esposa y yo juramos que nunca regresaríamos. Durante mucho tiempo creímos que Mateo los había dejado programados antes de morir. Después descubrimos que eso no era del todo cierto. El correo número 37 llegó cuando ya habíamos cambiado todas las contraseñas, cerrado la cuenta y prometido que nadie volvería a hablar en nombre de nuestro hijo. El asunto decía solamente: para cuando por fin estén mirando a Alba. Alba era nuestra hija menor. Y lo que había dentro de aquel mensaje me obligó a aceptar algo que todavía me cuesta escribir: mientras llorábamos al hijo que habíamos perdido, casi dejamos desaparecer a la hija que seguía viva. Me llamo Andrés. Cuando todo comenzó, yo tenía 42 años, mi esposa Irene 40, Mateo 17 y Alba 12. Éramos una familia normal, o al menos eso creíamos. Mateo era el tipo de adolescente que conseguía caerle bien a personas que no soportaban a los adolescentes. Hablaba demasiado, dejaba vasos en cualquier superficie y tenía una habilidad casi sobrenatural para prometer que sacaría la basura en 5 minutos y olvidarlo durante 3 horas. También era cariñoso de una forma que a esa edad muchos chicos intentan ocultar. Abrazaba a su madre en público. Le enviaba memes a su abuela. Cada mañana, antes de ir al instituto, golpeaba 2 veces la puerta de la habitación de Alba y gritaba: «Comprueba que sigues viva, Gremlin». Ella respondía lanzándole una almohada. Era su ritual. Mateo nació con una malformación cardíaca. Pasó por 2 operaciones de niño y una tercera a los 16 años. Aquella última cirugía era complicada. Los médicos nos dijeron que las probabilidades eran buenas, pero ninguna cifra parece buena cuando se trata de tu hijo. La noche anterior a la operación, Mateo me pidió mi computadora. «Quiero dejar unas cosas ordenadas», dijo. Yo pensé que se refería a sus contraseñas, sus videojuegos o alguna tontería adolescente. «No hables como si fueras a morir. Papá, todos vamos a morir. Yo solo tengo una fecha en el calendario que lo hace parecer más real». Me enfadé. No con él. Con la frase. Con el hospital. Con su corazón. Con todo lo que no podía controlar. «Vas a salir bien», le dije. «Ya lo sé». La operación fue un éxito. 2 semanas después estaba en casa, quejándose de la comida sin sal y enviando fotografías de su cicatriz a sus amigos como si fuera un trofeo. Pensamos que el miedo había terminado. 8 meses después, un conductor que miró el teléfono durante 3 segundos cruzó un semáforo en rojo. Mateo volvía en bicicleta de casa de su mejor amigo. Murió antes de que llegara la ambulancia. Hay momentos que dividen una vida en 2. No importa cuántos años pasen, sigues pensando en todo como antes de esa llamada y después de esa llamada. Antes de esa llamada, yo tenía 2 hijos, una esposa que cantaba mientras cocinaba y una casa que me parecía demasiado pequeña. Después de esa llamada, cada habitación era enorme. No voy a describir el hospital. Tampoco el funeral. Hay dolores que pierden su verdad cuando intentas convertirlos en palabras bonitas. Solo diré que durante las primeras semanas Irene dejó de comer, yo dejé de dormir y Alba aprendió a caminar por nuestra casa sin hacer ruido. La gente venía a vernos y decía cosas que no sabía cómo responder. Era un ángel. Dios tiene un plan. Al menos no sufrió. Son fuertes por su hija. Esa última frase era la única correcta, pero también fue la que peor cumplimos. 30 días después del accidente, a las 7 de la mañana, mi teléfono vibró. El remitente era Mateo. Durante varios segundos pensé que mi mente se había roto. Vi su nombre. Vi la fotografía de perfil que nunca me había molestado en cambiar, él haciendo una mueca frente al mar. El asunto decía: mensaje 1, no entren todavía en mi cuarto. Desperté a Irene. Ella leyó el correo 3 veces antes de abrirlo. El texto decía: hola. Si están leyendo esto, significa que alguna de 2 cosas pasó, o mi operación salió fatal o yo fui lo bastante idiota como para no borrar estos mensajes después. Espero que sea la segunda y que me estén insultando desde la habitación de al lado. Pero si es la primera, necesito pedirles algo.
No conviertan mi cuarto en un museo. Tampoco lo vacíen hoy. Esperen. Y antes de hacer cualquier cosa, lleven a Alba por un helado de chocolate. Ella va a decir que no quiere. Está mintiendo. Siempre quiere. Debajo había un video de Mateo grabado en el hospital, la noche anterior a su cirugía. Aparecía pálido, con una camiseta demasiado grande y una sonrisa nerviosa. Esto es muy raro, decía mirando a la cámara. Si estoy vivo, por favor ignoren mi dramatismo. Si no. Bueno. Mamá, respira. Papá, deja de apretar la mandíbula. Y alguien vaya a molestar a Alba. Seguro está escondida. Irene emitió un sonido que nunca había escuchado antes. No era exactamente un llanto. Era como si el cuerpo intentara expulsar todo el dolor de una vez y no encontrara por dónde. Yo cerré la computadora. Luego fuimos a la habitación de Alba. Estaba despierta, sentada en la cama, abrazando las rodillas. ¿Quieres ir por un helado? Pregunté. No. Irene y yo nos miramos. Mateo dice que estás mintiendo, dijo ella. Alba levantó la cabeza. No sonrió, pero por primera vez desde el funeral algo cambió en sus ojos. Fuimos por el helado. Ese fue el primer correo. El segundo llegó exactamente un mes después. Asunto, mensaje 2, la caja azul. Mateo nos indicó que buscáramos detrás de una estantería del garaje. Encontramos una caja de zapatos pintada de azul. Dentro había entradas de cine, fotografías impresas, una piedra que había traído de un viaje y 3 sobres con nuestros nombres. Mi carta decía: Papá, sé que crees que yo no noto cuando tienes miedo. Lo noto. Solo que a veces fingir que no lo veo te ayuda a seguir haciendo chistes malos. Gracias por enseñarme a andar en bicicleta. Perdón por no usar siempre el casco. Sí, sé qué vas a decir, te lo dije, incluso si estoy muerto. La carta de Irene era más larga. La de Alba contenía un dibujo de los dos como ancianos luchando con bastones de luz. Durante los primeros 6 meses, los correos no sostuvieron. No sé explicarlo de otra manera. No borraron el dolor. No hicieron que aceptáramos la muerte. Pero nos daban una fecha hacia la cual avanzar. Cuando el mes parecía imposible, pensábamos, solo tenemos que llegar al día 15. El tercer correo nos pidió cocinar una tortilla siguiendo la receta de mi madre. El cuarto contenía una lista de canciones y la orden de bailar una completa en la sala, aunque nos sintiéramos ridículos. El quinto nos envió al parque donde Mateo había dado sus primeros pasos. El sexto decía: no dejen que mi cumpleaños sea un día en el que nadie pueda mencionar mi nombre. Hagan pizza. Cuenten historias vergonzosas. Alba tiene permiso para revelar lo de la piscina, pero no lo de la aspiradora. Lo de la piscina era que Mateo, a los 9 años, había fingido ahogarse para impresionar a una niña y terminó siendo rescatado por una señora de 74 años. Lo de la aspiradora nunca lo supimos. Aquella noche, por primera vez desde su muerte, los 4 estuvimos presentes de alguna forma. Mateo en las historias. Irene riéndose con lágrimas. Yo quemando una pizza. Alba sentada frente a una silla vacía, corrigiéndonos cuando recordábamos mal algún detalle. Los mensajes parecían haber sido escritos antes de la operación. Todos mencionaban la cirugía. Ninguno hacía referencia al accidente. Concluimos que Mateo los había programado y, al sobrevivir, había olvidado cancelarlos. Era una explicación rara, pero posible. No investigamos más porque necesitábamos creer que aquellas palabras llegaban directamente de él. El séptimo correo nos pidió donar su vieja consola. El octavo nos dijo que dejáramos de revisar el historial de su teléfono buscando una explicación que no existía. El noveno estaba dirigido casi por completo a Alba. Gremlin, mamá y papá van a ponerse muy pesados. A veces te mirarán y verán mi cara. No es justo, pero no lo hacen a propósito. No tienes que convertirte en la hija perfecta para compensar que yo no esté. Rompe alguna regla de vez en cuando. Solo no quemes la casa. Alba cerró el mensaje antes de terminar. No quiero leer esto, dijo. Podemos dejarlo para después, respondió Irene. No quiero que él me diga cómo tengo que sentirme. Fue la primera vez que se enfadó con Mateo desde que murió. Yo pensé que era una señal saludable. La terapeuta dijo que el enojo también formaba parte del duelo. Pero no preguntamos qué había detrás.
Ese fue uno de nuestros errores. El correo número 12 llegó un año después de su muerte. Asunto, último mensaje. En serio. Mateo aparecía en un video sentado en el suelo de su habitación. Supongo que, si esto se ha enviado, llevo un año sin estar, dijo. Eso suena imposible. También significa que ustedes han hecho algo que ahora mismo creen que no pueden hacer, seguir viviendo. No bien. No sin dolor. Pero lo hicieron. Después nos pidió abrir su cuarto. No entrar. Abrirlo. Habíamos mantenido la puerta cerrada casi todo el año. Limpiábamos el polvo sin mover nada. Su ropa seguía en el armario. Sus zapatillas continuaban debajo de la cama. Aquella tarde dejamos la puerta abierta. No regalamos todo. Tampoco conservamos todo. Alba eligió 2 sudaderas. Irene guardó las cartas. Yo me quedé con la llave inglesa que Mateo usaba para reparar su bicicleta. Lloramos hasta quedarnos sin fuerzas. El video terminaba así. Este es el último. Prometido. No me conviertan en una tarea pendiente. Los quiero. Y, Alba, hay dinero en el bolsillo interior de mi chaqueta negra. No se lo des a papá porque comprará una herramienta absurda. Había 40 euros. Creímos que aquello era el final. Un mes después llegó el correo número 13. El asunto decía: bonita bufanda roja, mamá. Irene había comprado una bufanda roja 9 días antes. Nunca había publicado una foto con ella. No se la había enseñado a nadie salvo a nosotros y a la dependienta de la tienda. El contenido del mensaje era corto. Dije que el anterior era el último porque necesitaban dejar de esperar. Pero todavía no. Mamá, la bufanda te queda bien. Úsala. Papá, no empieces a investigar como un detective de segunda. Alba, dile a Tomás que sí antes de que invite a otra persona al baile. Alba dejó caer el teléfono. Tomás era un compañero de clase que le había enviado un mensaje esa misma mañana preguntándole si quería ir con él al baile del colegio. No nos lo había contado. Durante varios minutos nadie habló. La primera en reaccionar fue Irene. Es Mateo, susurró. Yo la miré. No puede ser. Ya sé que no puede. Alguien tiene acceso a su cuenta. Andrés, acaba de mencionar mi bufanda. Precisamente. Alguien nos está observando. Alba empezó a llorar. No por miedo. Por rabia. ¿Por qué todo tiene que ser sobre él? Gritó. Incluso mi baile. Incluso mi mensaje. Todo. Subió a su habitación y cerró la puerta. Irene sostuvo la bufanda entre las manos. Tal vez lo programó de una forma más avanzada, dijo. Tal vez conectó la cuenta a nuestras redes. No existe un programa que sepa lo que Tomás escribió esta mañana. Entonces no sé. Alguien está haciendo esto. Irene levantó la mirada. ¿Tú? La pregunta me ofendió tanto que tardé en contestar. ¿Crees que yo te enviaría mensajes fingiendo ser nuestro hijo? No sé qué creer. Yo tampoco, pero no soy yo. Entonces demuéstralo. Aquella noche cambié la contraseña de la cuenta de Mateo. Habíamos conservado el acceso porque estaba vinculada a sus fotografías y archivos. Activé la verificación en 2 pasos. Cerré todas las sesiones abiertas. También escribí al remitente desde mi propia cuenta. Sé que no eres Mateo. Deja de hacer esto. No recibí respuesta. El día 15 del mes siguiente llegó el correo número 14. Asunto, papá, te dije que no jugaras al detective. El mensaje decía: cambiar la contraseña no cambia una promesa. Ve al banco del parque el jueves a las 5. Solo. Si llevas a la policía, no habrá más correos. No se lo conté a Irene. Eso fue otro error. El jueves fui al parque. Me senté en el banco donde Mateo solía comer con sus amigos. Esperé 40 minutos. Nadie se acercó. Cuando estaba a punto de marcharme, vi un sobre pegado debajo del asiento. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano. No estoy intentando hacerles daño. Él me lo pidió. Reconocí la letra. Era de Lucas, el mejor amigo de Mateo. Lucas tenía 18 años entonces. Había estado con Mateo menos de 1 hora antes del accidente.
Durante el funeral permaneció al fondo, pálido y rígido, como si cualquier movimiento pudiera hacerlo caer. Lo llamé desde el parque. Contestó al cuarto tono. ¿Cuántos correos enviaste? Pregunté. Silencio. Lucas, ¿cuántos? No puedo hablar por teléfono. Acabas de fingir ser mi hijo muerto durante meses. No fingí ser él. Usé lo que dejó. La bufanda roja no la dejó Mateo. Nos vemos en la cancha vieja en 20 minutos. Fui. Lucas estaba sentado en las gradas, con una mochila entre los pies. Parecía más joven que en el funeral y al mismo tiempo mucho mayor. No me pidió perdón al principio. Sacó un cuaderno negro. Mateo me dio esto antes de su operación, dijo. Me pidió que, si no salía, enviara un mensaje cada mes. Había 12 videos y cartas. Yo programé los primeros 12 después del accidente. Sentí como si el suelo se inclinara. ¿Mateo no los programó? No. Yo lo hice. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque él pidió que pareciera automático. Dijo que usted intentaría agradecérmelo y que la señora Irene sentiría que las palabras venían menos de él. Quise enfadarme, pero entendía a Mateo. Incluso muerto, había previsto mi necesidad de convertir cualquier gesto en una deuda. ¿Y los correos 13 y 14? Lucas abrió el cuaderno. Después de los 12 mensajes preparados, había páginas con ideas sueltas. Si mamá vuelve a usar colores, decirle que le quedan bien. Recordar a papá que no investigue todo. Que no olviden los bailes de Alba. Si siguen separados dentro de la misma casa, inventar algo para juntarlos. Mateo escribió esto antes de la cirugía, dijo Lucas. Después de que murió, yo pensé que 12 meses no eran suficientes. Así que seguí. ¿Cómo sabías lo de la bufanda? Vi a la señora Irene en la farmacia. ¿Y lo de Tomás? Mi hermana está en la clase de Alba. ¿Nos has estado observando? No así. Solo, intentaba saber cuándo necesitaban un mensaje. No tienes derecho. Lucas bajó la mirada. Lo sé. ¿Cuántos más programaste? Ninguno. El 14 fue el último. Eso decía el 12. Le juro que no enviaré más. Me entregó el cuaderno, la memoria USB y la contraseña de una cuenta de recuperación. En la memoria había videos inéditos de Mateo. No pude verlos allí. Tienes que contárselo a Irene, dije. Me va a odiar. Tal vez. Pero no puedes pedirnos que vivamos dentro de una mentira para protegerte de las consecuencias. La frase salió de mi boca con una seguridad que no merecía. Yo llevaba 2 días ocultándole a mi esposa el encuentro. Esa noche Lucas vino a casa. Irene lo escuchó en silencio. Cuando terminó, se levantó, fue hasta él y lo abrazó. Yo no esperaba eso. Lucas tampoco. Gracias por el primer año, le dijo. Y no vuelvas a hacerlo nunca. Luego subió a nuestra habitación y cerró la puerta. La encontré sentada en el suelo del baño. Durante un año pensé que era él, dijo. Sabía que era imposible, pero sentía que él había elegido cada fecha. Cada momento. Las palabras sí eran suyas. No todas. No. Y una parte de mí deseaba que el número 13 demostrara que seguía en algún sitio. Me senté a su lado. Yo también deseaba algo imposible. No igual que yo. No discutí. El mes siguiente, el día 15 pasó sin correo. Fue como perder a Mateo otra vez. A las 7 de la mañana Irene revisó su teléfono. A las 8 encendió la computadora. A las 12 dijo que no estaba esperando nada. A las 6 de la tarde rompió a llorar mientras cortaba una cebolla que no necesitábamos. Alba cenó en silencio. Pensé que el ritual había terminado. A las 11:58 de la noche llegó el correo número 15. Asunto, no fue Lucas. El cuerpo decía. Y tampoco es papá. Dejen de mirarse como sospechosos. Mañana revisen la puerta de la cocina. Las marcas siguen ahí. Corrimos a la cocina. En el marco de la puerta estaban las líneas donde habíamos medido la altura de los niños. Mateo, 9 años. Alba, 6. Mateo, 14. Alba, 10. La última marca de Mateo estaba rodeada por un círculo.
Debajo, con lápiz, alguien había escrito recientemente. Alba, 13. No habíamos medido a Alba desde la muerte de su hermano. Ella estaba detrás de nosotros. Lo hice yo, dijo señalando la marca. En mi cumpleaños. Su cumpleaños había sido 3 semanas antes. Le compramos regalos. Pedimos comida. Mi madre vino a casa. Pero no la medimos. Ese ritual siempre lo hacía Mateo. ¿Le contaste a alguien lo de la marca? Pregunté. No. ¿Subiste una foto? No. Irene se volvió hacia mí. Entonces, ¿quién envió el correo? No tenía respuesta. Durante los siguientes meses, los mensajes continuaron. El número 16 nos pidió reparar la bicicleta de Alba, que llevaba un año con una rueda pinchada. El 17 recordó que Irene tenía una cita médica que estaba pensando cancelar. El 18 me ordenó llamar a mi hermano, con quien no hablaba desde el funeral por una discusión absurda. Todos contenían detalles actuales. Todos estaban escritos con un tono parecido al de Mateo, pero no idéntico. Había frases demasiado cuidadas. Puntuación que él nunca usaba. Expresiones que sonaban como alguien intentando recordar cómo hablaba. Empecé a guardar cada correo en una carpeta y a comparar palabras. Irene decía que estaba obsesionándome. Yo respondía que alguien tenía acceso a nuestra vida. ¿Y si la persona intenta ayudarnos? Preguntó. Eso no le da derecho a entrar en nuestra casa emocionalmente cada mes. Quizá no está entrando. Quizá ya vive aquí. La miré. ¿Estás diciendo que es Alba? No. Estoy diciendo que podría ser cualquiera de nosotros. Yo no soy. Y yo te creo. ¿Tú me crees a mí? No contesté lo bastante rápido. Irene se fue a dormir al sofá. Los correos que supuestamente debían mantenernos unidos empezaron a convertirnos en enemigos. Busqué ayuda de un compañero del trabajo que sabía de seguridad informática. No pudo identificar a la persona. Los mensajes se enviaban desde distintas redes públicas y, en algunos casos, mediante servicios que ocultaban la ubicación. Quien lo hace sabe lo suficiente para no dejar una pista fácil, me dijo. O ha buscado tutoriales. No era una respuesta tranquilizadora. Revisé las cámaras exteriores de la casa. Cambié la clave del wifi. Pregunté discretamente a familiares. Volví a hablar con Lucas. Él juró que no era. Le creí porque parecía tan asustado como nosotros. Mientras yo investigaba, Alba empezó a faltar a clase. No nos enteramos de inmediato. El colegio enviaba los avisos a un correo antiguo de Irene. Cuando finalmente nos llamaron, tenía 7 ausencias sin justificar y había bajado sus notas en 4 asignaturas. Nos sentamos con ella en la sala. ¿Dónde vas cuando no entras a clase? Pregunté. A ningún sitio. Eso no es una respuesta. A la biblioteca. ¿Por qué? Porque está tranquila. ¿Alguien te está molestando? No. ¿Tiene que ver con Mateo? En cuanto pronuncié su nombre, su rostro se cerró. Siempre tiene que ver con Mateo, ¿verdad? Solo estamos intentando entender. No. Están intentando encontrar una forma de que esto también sea sobre él. Irene extendió la mano hacia ella. Alba. ¿Saben cuál es mi asignatura favorita? Nos quedamos en silencio. ¿Saben cómo se llama mi mejor amiga ahora? No la de primaria. La de ahora. Irene abrió la boca. Sara. Sara se mudó hace 8 meses. Cariño, nosotros. ¿Saben que dejé danza? Yo sí sabía que ya no iba, pero había pensado que era temporal. ¿Saben por qué? Ninguno respondió. Alba se levantó. Mateo sí lo sabría. Subió a su habitación. Aquella noche no investigué los correos. Me senté frente al marco de la cocina y observé las marcas de altura. Había 6 de Mateo y 4 de Alba. No porque hubiéramos querido más a uno que a otra. La explicación era más sencilla y, por eso, más terrible. Mateo exigía atención. Convertía cada centímetro en un evento. Alba esperaba a que alguien se acordara. Después de su muerte, nos habíamos acostumbrado aún más a que esperara. El correo número 21 llegó una semana antes de la presentación escolar de Alba. Asunto:
El jueves a las 7. Papá, cancela la reunión. Mamá, no digas que te duele la cabeza. Alba va a leer algo en el auditorio y no les pedirá que vayan porque ya está preparando la cara que pondrá cuando vea 2 sillas vacías. No la obliguen a usarla. Fui a buscar a Alba. ¿Tienes una presentación el jueves? Se quedó inmóvil. ¿Quién te lo dijo? El correo. Su expresión cambió. Por un segundo pareció miedo. Después, enojo. No tienen que ir. Queremos ir. Ahora quieren porque Mateo lo dijo. No fue Mateo. Entonces, ¿por qué siguen obedeciendo? No supe responder. Fuimos al auditorio. Alba leyó un relato sobre una casa en la que todos los retratos hablaban, excepto el de una niña. La familia asumía que el retrato estaba vacío porque la niña no tenía nada que decir. Al final descubrían que llevaba años gritando, pero los demás cuadros hacían demasiado ruido. Cuando terminó, todos aplaudieron. Irene lloró. Yo también. Alba no nos miró al bajar del escenario. Su profesora de lengua se acercó después. Tiene mucho talento, dijo. Me preocupa que piense que solo merece atención cuando escribe sobre su hermano. ¿Habla mucho de Mateo? La profesora frunció el ceño. Casi nunca. Son ustedes quienes lo mencionan en cada reunión. Sentí vergüenza. En casa, intenté hablar con Alba. Tu relato fue increíble. Gracias. No sabía que escribías así. Escribo desde hace 2 años. Me gustaría leer más. No tienes que hacerlo porque un correo te mandó venir. No. Tengo que hacerlo porque soy tu padre. Alba me miró durante un largo momento. Eso no ha sido suficiente últimamente. No lo dijo con crueldad. Lo dijo como quien informa de una avería. Al día siguiente pedí una cita con una terapeuta familiar. Irene se resistió. Ya tenemos una terapeuta de duelo. Tenemos una terapeuta para hablar de Mateo. Necesitamos a alguien que nos ayude a hablar de nosotros. ¿Crees que no sé que hemos fallado? Creo que los dos llevamos meses intentando descubrir quién envía correos porque es más fácil que mirar lo que los correos están señalando. Irene se quedó callada. ¿Y si dejan de llegar? Preguntó. Tal vez deben dejar de llegar. El número 22 apareció antes de la primera sesión. Buena idea lo de terapia. No se retiren después de la segunda cita cuando se ponga incómodo. La sangre se me heló. La cita la había solicitado por teléfono desde mi coche. Solo se lo había contado a Irene y a Alba. Confronté a Irene. No fui yo, dijo. Alguien en esta casa lo sabía. También pudo oírte a alguien del trabajo. Llamé desde el estacionamiento. ¿Otra vez me estás acusando? Estoy preguntando. No. Llevas meses preguntando de una forma que ya contiene la respuesta. Esa noche Irene se fue a casa de su hermana. Alba permaneció encerrada en su habitación. Me quedé solo en la cocina, mirando el correo. Por primera vez pensé seriamente que tal vez la persona no intentaba mantenernos unidos. Quizá intentaba demostrar lo fácil que era separarnos. En terapia, la doctora Salas nos hizo una pregunta simple. ¿Cuándo fue la última vez que pasaron un día completo con Alba sin hablar de Mateo? No recordábamos. ¿Cuándo fue la última vez que celebraron algo de ella sin añadir que su hermano estaría orgulloso? Tampoco. ¿Cuándo fue la última vez que permitieron que estuviera enfadada con él? Irene respondió. No debería estar enfadada. Él murió. La doctora no discutió. La muerte de Mateo borra todas las veces que la molestó, la ignoró o recibió más atención por estar enfermo. Irene empezó a llorar. Mateo había necesitado más atención médica desde que nació. Consultas, operaciones, restricciones, emergencias. Alba llegó 5 años después y creció adaptándose al calendario de su hermano. Nunca le pedimos que fuera invisible. Solo la premiamos cada vez que lo conseguía. La terapia no solucionó nada rápido. Las primeras semanas salíamos más enojados de lo que entrábamos. Irene sentía que hablar de nuestros errores traicionaba la memoria de Mateo. Yo intentaba convertir cada emoción en un problema que pudiera resolver. Alba respondía con monosílabos. El correo número 24 decía: Papá, deja de llevar una libreta a terapia. No es una reunión.
Mamá, llorar no significa que estés perdiendo. Alba, ¿puedes decir la frase? La doctora preguntó qué frase. Alba miró el suelo. No sé. El correo dice que sí. No quiero. Aquí puedes. Alba levantó la vista hacia nosotros. A veces desearía que hubiera muerto yo. Irene se levantó de golpe. No digas eso. La doctora alzó una mano. Déjela terminar. Alba apretó los puños. No porque quiera estar muerta. Porque creo que, si hubiera sido yo, ustedes todavía tendrían una vida. Mateo hacía ruido. Mateo tenía amigos. Mateo los hacía reír. Yo era la fácil. La que podían perder sin que la casa se quedara vacía. Me quedé sin aire. Irene se arrodilló frente a ella. No. No, mi amor. Pero así se siente. Te fallamos, dije. Las palabras salieron antes de que pudiera protegerme con una explicación. Te fallamos y no fue porque valieras menos. Fue porque estábamos tan aterrados de soltar a Mateo que dejamos de sostenerte a ti. Alba lloró. Yo quise abrazarla, pero pregunté primero. ¿Puedo? Asintió. Aquella fue la primera vez que los tres la abrazamos sin hablar de su hermano. Después de esa sesión, los correos cambiaron. El número 25 no dio ninguna instrucción. Solo decía. Bien. El 26 contenía una fotografía de la puerta de nuestra nevera tomada desde dentro de la cocina. En la imagen aparecía un dibujo reciente de Alba que habíamos pegado 2 días antes. Eso significaba que quien enviaba los mensajes había estado en nuestra casa. Llamé a la policía. Irene no se opuso esta vez. Revisaron puertas, ventanas y cámaras. No había señales de entrada. La fotografía parecía tomada con un teléfono antiguo y no conservaba información útil. ¿Quién tiene llave? Preguntó el agente. Mi madre. La hermana de Irene. Lucas había tenido una copia durante la semana del funeral. La mujer que limpiaba venía los martes. Alba, por supuesto, tenía la suya. El agente nos recomendó cambiar las cerraduras. Lo hicimos. También instalamos una cámara en la cocina sin decírselo a nadie fuera de la familia. El correo número 27 llegó con una sola frase. La cámara está demasiado alta. La retiré esa misma noche. No porque me rindiera, sino porque por primera vez supe con certeza que la persona estaba dentro de la casa cuando la instalamos. Solo Irene y Alba habían estado presentes. Esperé a que Alba se durmiera. Necesito preguntarte algo, le dije a Irene. Y necesito que no te enfades antes de responder. Eso siempre significa que voy a enfadarme. ¿Estás enviando los correos? Su rostro se vació. No. ¿Estás segura de que no empezaste después de Lucas para que no terminara el ritual? No. La persona vio la cámara. También Alba. ¿Crees que es ella? Irene se llevó una mano a la boca. No sé. La foto de la nevera. La cita de terapia. Su presentación. Todo gira alrededor de ella. Es una niña. Una niña que sabe usar una computadora. ¿Por qué haría algo así? La respuesta estaba frente a nosotros, pero era tan dolorosa que ninguno quiso pronunciarla. Porque cuando Mateo hablaba, nosotros escuchábamos. Aún muerto. Especialmente muerto. Decidimos no confrontarla sin pruebas. No queríamos acusar a nuestra hija de manipularnos si estábamos equivocados. La doctora Salas nos sugirió observar sin invadir, preguntar más, estar presentes, dejar de obedecer automáticamente los correos. El número 28 nos ordenó llevar a Alba a una exposición de ilustración. No fuimos porque el correo lo pidiera. Le preguntamos si quería ir. Dijo que sí. Pasamos 4 horas allí. Alba sabía nombres de artistas, técnicas y editoriales que yo nunca había oído. Me explicó por qué odiaba los finales demasiado perfectos. Irene le compró un cuaderno caro. En el coche de regreso, Alba habló sin parar. Aquella noche comprendí cuánto de su vida ocurría fuera de nuestra mirada. El número 29 decía. Ya era hora. No respondimos. El 30 llegó 2 semanas después, fuera de la fecha habitual. Asunto, no vendan la casa.
Irene y yo habíamos hablado en privado de mudarnos. La casa estaba llena de recuerdos de Mateo y pensábamos que un nuevo comienzo podía ayudarnos. El mensaje decía: papá cree que cambiar de paredes cambiará lo que no dice. Mamá cree que quedarse es la única forma de no abandonarme. Los dos están equivocados. Pero no vendan todavía. Alba necesita terminar algo. Fui a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Alba no estaba. Había salido a estudiar con una compañera. Sobre el escritorio vi el cuaderno que compramos en la exposición. Estaba abierto. No lo tomé. No leí las páginas completas. Solo vi una línea escrita en letras grandes. Correo 31, hacer que papá abra el armario. Sentí un frío profundo. Debajo había una lista de frases de Mateo, recopiladas de mensajes antiguos, videos y conversaciones. Papá, no seas detected. Gremlin. Dejen de convertir todo en un funeral. Compren pizza. Di un paso atrás. Alba apareció en la puerta. No sé cuánto tiempo llevaba allí. Miró el cuaderno. Después me miró a mí. No tenías derecho a entrar. La puerta estaba abierta. Eso no significa que puedas leer. ¿Tú enviaste los correos? Su rostro se endureció. Sal de mi habitación. Alba, necesito saberlo. Sal. ¿Desde el número 15? Sal. Irene llegó corriendo por el pasillo. ¿Qué pasa? Le señalé el cuaderno. Alba se lanzó hacia él, pero Irene lo tomó primero. Leyó la línea. ¿Fuiste tú? Preguntó. Alba dejó de luchar. Se sentó en la cama. Durante varios segundos pareció una niña de 12 años otra vez. No todos, dijo. ¿Cuáles? Pregunté. Desde el 15. ¿Cómo entraste a la cuenta? Lucas dejó la contraseña escrita en el cuaderno negro. Papá la guardó en el cajón del escritorio. La cambié. Usé el correo de recuperación. Después hice otra cuenta parecida y cambié el nombre del remitente. Ustedes nunca miraban la dirección completa. Tenía razón. Veíamos el nombre y la fotografía. Queríamos verlos. ¿Las redes públicas? Pregunté. La biblioteca. El colegio. A veces programaba los mensajes desde el teléfono viejo de Mateo. ¿La foto de la nevera? La tomé yo. ¿La cámara? Los escuché hablar de ella. Irene estaba llorando. ¿Por qué, Alba? Nuestra hija miró el suelo. Porque cuando se acabó el correo 12, mamá dejó de levantarse otra vez. Irene se cubrió la cara. Y papá empezó a pasar más horas en el trabajo. Lucas envió 2 más y ustedes volvieron a hablar. Después él paró. Esa noche escuché a mamá decir que no sabía cómo llegar al mes siguiente. Eso no era tu responsabilidad, dije. Ya sé. Entonces, ¿por qué seguiste? Alba levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, pero la voz firme. Porque Mateo podía pedirles cualquier cosa y ustedes lo hacían. Nadie habló. Yo les decía que fueran a mi presentación y respondían que intentarían llegar. Mateo mandaba un correo y cancelaban reuniones. Yo les decía que no quería vender la casa y decían que teníamos que pensar en lo mejor para todos. Mateo lo decía y llamaban a la inmobiliaria. Yo les pedía que fueran a terapia y decían que todavía no estaban preparados. Mateo lo decía y conseguían una cita. Cada frase era cierta. Al principio solo quería ayudar a mamá, continuó. Después quería comprobar si me escucharían. Luego, no sabía cómo parar. Irene se sentó junto a ella. Podías habernos dicho cómo te sentías. Alba soltó una risa sin humor. Lo hice. Irene bajó la mirada. Tienes razón. Cuando yo hablaba, ustedes decían después. Cuando Mateo hablaba, incluso muerto, todo se detenía. Entonces dijo la frase que todavía escucho algunas noches. Tuve que pedir prestada la voz de mi hermano para que mis padres me miraran. No hay defensa contra una verdad así. Podía hablar de nuestro duelo, de la culpa, del trauma, de las buenas intenciones. Nada cambiaba el hecho de que nuestra hija de 13 años había construido una versión digital de su hermano muerto porque esa era la única persona de la familia a la que nosotros no sabíamos ignorar.
¿El correo 31? Pregunté señalando el cuaderno. ¿Qué había en el armario? Alba se secó la cara. Los dibujos. Abrió el armario y sacó una caja grande. Dentro había decenas de ilustraciones. En casi todas aparecía nuestra familia como una casa. En las primeras, 4 ventanas encendidas. Después del accidente, una ventana negra y las otras 3 mirando hacia ella. En dibujos posteriores, la ventana de Alba se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer. La última mostraba una casa con 2 adultos arrodillados frente a una fotografía, mientras una niña estaba afuera sosteniendo una escalera que nadie usaba. Irene tomó el dibujo y tembló. ¿Esto era lo que necesitabas terminar? Quería hacer un libro. ¿Sobre nosotros? Sobre una familia que aprende a vivir con una habitación vacía sin obligar a las demás habitaciones a quedarse vacías también. La doctora Salas nos ayudó a manejar lo que ocurrió después. No castigamos a Alba de la forma tradicional. Había mentido, invadido cuentas y manipulado emociones. Eso debía tener consecuencias. Pero también era una menor respondiendo a un dolor y a un abandono emocional que nosotros habíamos creado. Cerramos la cuenta de Mateo. Entregamos su teléfono viejo a la terapeuta durante un tiempo. Alba escribió cartas de disculpa a Lucas y a algunos familiares involucrados. También acordamos que no volvería a entrar en cuentas ajenas. Nosotros asumimos compromisos más difíciles. Dejar de usar a Mateo como mensajero. No decir tu hermano estaría orgulloso cada vez que Alba lograra algo. Preguntarle si quería hablar de él en fechas importantes, en lugar de imponerlo. Celebrar su vida sin convertir cada alegría en una falta de respeto hacia nuestro hijo muerto. Y, sobre todo, escucharla cuando hablara con su propia voz. El día 15 del mes siguiente no llegó ningún correo. Nos despertamos temprano de todos modos. Irene miró su teléfono. Yo también. Alba bajó a desayunar con cautela. ¿Están bien?, preguntó. No del todo, respondió Irene. Pero no necesitamos que arregles eso. Fue una frase pequeña. Para nosotros, fue un cambio enorme. Ese día fuimos al parque porque queríamos, no porque Mateo lo hubiera ordenado. Llevamos 4 cafés, aunque solo éramos 3. Dejamos el cuarto junto al banco durante unos minutos y contamos historias. Alba contó lo de la aspiradora. Cuando Mateo tenía 11 años, había intentado usarla para quitarse un chupetón antes de que nosotros lo viéramos. Terminó con un círculo morado mucho más grande en el cuello y dijo que era una reacción alérgica. Nos reímos tanto que una señora nos miró mal. Fue la primera vez que mencionar a Mateo no pareció una orden ni una prueba. Durante los meses siguientes, la casa cambió. No de manera espectacular. No hubo un montaje perfecto en el que todos sanamos mientras sonaba música. Hubo recaídas. Irene volvió a pasar un día entero en cama cuando llegó el aniversario del accidente. Yo trabajé hasta tarde durante una semana para evitar el cumpleaños de Mateo. Alba se enfadó cuando nos olvidamos de una reunión de su club de arte y gritó que nada había cambiado. En parte tenía razón. Cambiar no es dejar de fallar. Es dejar de fingir que el fallo no ocurrió. Le pedimos perdón. Fuimos a la siguiente reunión. Aprendimos el nombre de su mejor amiga, Nuria. Descubrimos que su asignatura favorita era historia del arte y que odiaba las matemáticas no porque se le dieran mal, sino porque le recordaban las tardes en que yo ayudaba a Mateo con física y le decía a ella que esperara. Irene empezó a usar de nuevo la bufanda roja. No porque un correo se lo hubiera dicho. Porque le gustaba. Vendimos algunas cosas de Mateo. Conservamos otras. Convertimos parte de su habitación en un espacio donde Alba podía dibujar, pero solo después de preguntarle si quería. Ella pidió que mantuviéramos una pared exactamente como estaba, con los pósteres y una marca que Mateo había hecho al lanzar una pelota dentro de casa. No quiero borrarlo, dijo. Solo quiero tener sitio yo también. Eso se convirtió en la regla de nuestra familia. No borrar a Mateo. Hacer sitio para Alba. Cuando se cumplieron 3 años del accidente, organizamos una cena sencilla. Lucas vino. También Nuria, mi hermano y la hermana de Irene. Vimos 2 videos de Mateo, no 20. Contamos historias y luego hablamos de otras cosas. Alba nos mostró las primeras páginas de su libro ilustrado. Lo había titulado La habitación que seguía encendida. En la última página, la casa tenía una ventana oscura,
pero las otras 3 estaban abiertas. No miraban únicamente hacia la oscuridad. Miraban también al cielo, a la calle y unas a otras. Pensé que esa noche marcaba el final de la historia de los correos. Me equivocaba. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, mi teléfono vibró. Día 15. Correo nuevo. Sentí que todo mi cuerpo regresaba 3 años atrás. El remitente mostraba el nombre de Mateo. El asunto decía: mensaje 37, para cuando por fin estén mirando a Alba. Corrí a su habitación. Alba estaba dormida. ¿Qué pasa?, preguntó al despertar. Llegó otro correo. Se incorporó de golpe. No fui yo. Irene apareció detrás de mí. ¿Estás segura? La pregunta salió por reflejo. Vi cómo hería a Alba. Irene también lo vio. Perdón, dijo enseguida. Te creo. Abrimos el mensaje juntos. No venía de la antigua cuenta de Mateo. Provenía de un servicio de cartas al futuro que su instituto había usado 4 años antes. Cada alumno debía escribir un correo para recibirlo el mes en que terminara la escuela. Mateo lo había dirigido a sí mismo, pero había añadido nuestras direcciones como destinatarios. La fecha de creación era anterior a su última operación. No era Lucas. No era Alba. No era Irene. Era Mateo. El mensaje empezaba así. Hola, yo del futuro. Supongo que ya te graduaste. Espero que no sigas usando ese peinado horrible. La profesora dice que escribamos sobre donde creemos que estaremos. Yo no tengo idea, así que voy a escribir sobre lo que espero no olvidar. Había un video adjunto. Mateo tenía 16 años. Estaba en la biblioteca del instituto, hablando bajo para que no lo echaran. Primero, espero que mamá haya aprendido que no puede curar a todo el mundo cocinando. Segundo, espero que papá haya dejado de fingir que no llora con películas de perros. Tercero, espero que Alba siga dibujando. Alba se llevó una mano a la boca. Mateo continuó. ¿En serio con eso? A veces creo que en mi casa todos hacemos demasiado ruido y ella se adapta. Mamá y papá están pendientes de mí por lo del corazón. Yo intento incluirla, pero también soy un idiota y me gusta que me presten atención. Si estás viendo esto y yo sigo siendo igual, haz algo. Llévala a comprar materiales. Ve a una exposición. Pregúntale por su historia de la niña sin sombra. Dice que no quiere enseñarla, pero sí quiere. Alba empezó a llorar. La historia de la niña sin sombra la había escrito a los 11 años. Nunca nos la enseñó. Se la había mostrado solo a Mateo. En el video, él miró hacia un lado y sonrió. Y una cosa rara. Si por alguna razón yo no estoy cuando llegue este correo, no dejen que Alba tenga que ser 2 hijos. No la conviertan en mí. Tampoco la dejen sola porque mirarla duela. Ella no es la parte de la familia que quedó. Es una persona completa. Irene apretó la mano de Alba. Yo no podía respirar con normalidad. Mateo se inclinó hacia la cámara. Gremlin, si estás viendo esto, sé que a veces te sientes invisible. No lo eres. Yo te veo. Y espero que ellos también. El video terminó. Durante un rato no hicimos nada. No hubo música. No hubo una señal. Solo 3 personas sentadas en una cama, llorando por alguien que nos conocía mejor de lo que habíamos querido aceptar. Alba fue la primera en hablar. Él sabía. Sí, dije. Antes de morir. Sí. Entonces no me lo inventé. Aquella frase me partió. Durante meses, Alba había dudado de su propio dolor. Había pensado que sentirse desplazada era una traición, una exageración o una forma de competir con un muerto. El correo de Mateo no borraba lo que ella había hecho. Tampoco nos absolvía a nosotros. Pero confirmaba que no estaba loca. Que había sido invisible mucho antes del accidente. Que su hermano lo había visto, aunque nosotros no. No te lo inventaste, respondió Irene. Y siento que necesitaras escuchar eso de él para creernos. Alba cerró la computadora. ¿Podemos no convertir este correo en otro ritual? Sí, dije. Quiero guardarlo. Pero no quiero verlo cada mes ni cada año. Está bien. Y quiero que el número 37 sea el último. Lo será.
Esta vez cumplimos. No porque cerráramos una cuenta o cambiáramos una contraseña. Porque dejamos de necesitar que Mateo hablara para decidir cómo tratar a nuestra hija. 2 años después, Alba publicó La habitación que seguía encendida con una editorial pequeña. No se volvió famosa de inmediato ni vendió millones. Pero el día de la presentación, la sala estaba llena. Irene y yo nos sentamos en la primera fila. No había una silla reservada para Mateo. Eso fue decisión de Alba. Llevaba una pequeña insignia con forma de bicicleta prendida en la chaqueta. Era suficiente. Cuando le preguntaron a quién dedicaba el libro, respondió: a mi hermano, que me vio. Y a mis padres, que aprendieron a hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Después nos miró. No añadió que Mateo estaría orgulloso. Nosotros tampoco. Era su momento. Al terminar, fuimos por helado de chocolate. Alba dijo que no quería. Los tres nos quedamos quietos. Luego sonrió. Estoy mintiendo. Siempre quiero. Nos reímos. No porque el dolor hubiera desaparecido. Mateo sigue faltando en cada cumpleaños, en cada fotografía y en cada noticia que deseo contarle. Hay días en que escucho una bicicleta detenerse afuera y mi cuerpo todavía espera que abra la puerta. Pero ya no confundimos recordar a quien murió con dejar de mirar a quienes viven. Durante 3 años creí que los correos eran el último regalo de mi hijo. Ahora pienso que fueron también una advertencia. El duelo puede parecer amor porque nace del amor. Pero, cuando ocupa todo el espacio, puede convertirse en una habitación cerrada donde nadie más consigue respirar. Mateo nos dejó palabras. Lucas nos dio tiempo. Alba nos obligó a escuchar. Y el correo número 37 llegó no para traer de vuelta a nuestro hijo, sino para devolvernos por completo a nuestra hija. ¿Creen que los padres hicieron bien al no castigar a Alba de una forma más severa? ¿Y ustedes habrían abierto el correo número 37 después de todo lo ocurrido? Suscríbete, activa la campana y síguenos para ver las próximas partes.